Esto es Lao Khao, el aguardiente tailandés casero hecho de arroz. Es barato, áspero y lo puedes comprar en casi cualquier tienda en Tailandia. La mayoría de la gente fuera de Tailandia nunca ha oído hablar de Lao Khao y aún menos saben por qué sabe como sabe. Lao Khao no fue moldeado por tendencias ni por la élite. Se convirtió en lo que es ahora por la pobreza, el monopolio y la regulación. Así que, en lugar de solo contar esa historia, voy a hacer mi propia versión de Lao Khao, mezclando la tradición, la práctica actual de la industria y un poco de artesanía, para ver en qué podría convertirse Lao Khao si tuviera la oportunidad. Acabo de regresar de Tailandia. Hace 20 años mi esposa y yo fuimos y nos encantó, así que desde que tuvimos hijos era una meta pendiente llevar a esos niños a Tailandia y justo lo acabamos de hacer. Pero también fui por Lao Khao. Este es Rung Khao, probablemente el Lao Khao más popular en Tailandia, pero no es donde comienza la historia. Para entenderlo, retrocedamos. Lao Khao significa aguardiente blanco o alcohol blanco. Durante la mayor parte de su historia, fue un licor elaborado por agricultores para consumo local. Se hacía con arroz excedente o roto justo en el lugar. No se enviaba a través del país, no era una industria. Se hacía para ser funcional, para emborracharte, y se consumía muy cerca de donde se producía. Era parte de la vida en Tailandia para la clase trabajadora y ocupaba un nicho similar al del aguardiente clandestino en los Apalaches o el puchín en Irlanda. Un licor casero hecho con lo que tenías a la mano, con lo que te sobraba para que fuera para hacer una bebida. En Tailandia, ese cultivo excedente era, por supuesto, el arroz. Y como un guiño a la tradición, hoy voy a usar arroz en mi receta. Así que primero, vamos a moler 4 kilos de arroz tailandés. 3 kilos los voy a usar tal cual. El otro kilo le voy a dar un pequeño toque artesanal. Tostaré ligeramente 700 gramos y es mejor hacer esto en lotes pequeños para que el arroz cubra bien la superficie caliente. Un wok o una sartén grande va al fuego, pone el arroz seco sin aceite y sube bien el calor. Déjalo reposar unos segundos y luego revuelve. Debes estar atento a esto. No quieres que se queme en el fondo de la olla. Primero notarás que la textura, la superficie del arroz empezará a cambiar. Casi se ve de un blanco polvoriento en lugar de semitranslúcido. Luego empezará a tomar color. Para estos 700 gramos solo quiero un tostado muy ligero. Los últimos 300 gramos los voy a tratar exactamente de la misma manera, pero esta vez los vamos a llevar a un dorado muy profundo. Aquí tienes arroz tostado oscuro, medio y crudo juntos para que veas el contraste. Por cierto, quizá notes algo raro. Uso una camiseta que no es negra, lo que a mis hijos les parece increíble. Es otra camiseta en colaboración con Into the AM. Ya perdí la cuenta de cuántas veces hicimos esto con Into the AM, creo que van 5 o 6. Siempre se agotan rápido. Han hablado de reimprimir algunos, pero solo hacen ediciones limitadas. Si quieres uno, apúrate. Pero probablemente te estés preguntando, ¿qué pasa? ¿Dónde está el arte genial? No hay mucho porque está en la parte de atrás. Increíbles playeras súper cómodas. Artistas increíbles de verdad que crean arte genial para nuestra comunidad. Eso está bastante loco. Si te interesa, habrá un enlace en la descripción aquí abajo. Úsalo y creo que te dan 10% de descuento si usas ese enlace. Así que asegúrate de hacerlo. Gracias, Into the AM. Se agradece. Ahora es momento de convertir el almidón en azúcar y el azúcar en alcohol. Voy a macerar y esto no es como se habría hecho tradicionalmente. Tradicionalmente, en aquellos tiempos, el arroz se habría cocido al vapor y luego se habría mezclado con el cultivo iniciador, algo similar al proceso de koji. Ninguna destilería comercial lo hace ya, así que maceraré con enzimas. Uso 12 litros de agua, agrego arroz y caliento. Luego añado algo de alfa-amilasa. Esta es una enzima que va a convertir las grandes moléculas de almidón en pequeños azúcares que la levadura podrá consumir en nuestro siguiente paso. También va a evitar que esto se convierta en una papilla espesa y pegajosa cuando lo hiervamos. Llévalo a la temperatura adecuada y queremos servirlo durante aproximadamente 1 hora para gelatinizar el almidón, así las enzimas realmente podrán hacer su trabajo.
Recuerda, tienes que seguir revolviendo para que no se queme en el fondo. Cada vez que empiece a verse un poco espeso, puedes agregar un poco más de alfa-amilasa. Después de 1 hora, apaga el fuego y voy a dejar que se enfríe un rato y luego lo pondré en un fermentador. En Tailandia, por mucho tiempo, con algo de conocimiento, equipo y arroz extra, podías hacer lao khao. A inicios del siglo XX, eso cambió cuando el gobierno tailandés implementó leyes que dificultaron la destilación casera. Estandarizaron la producción de alcohol y, como en muchos lugares, solo se podía destilar con licencia. En los años 50 el gobierno tomó formalmente el control de todas las destilerías en Tailandia. Unos 10 años después, vieron que no tenían personal ni voluntad para operar todas las destilerías y empezaron a devolverlas a la iniciativa privada. Este proceso eliminó muchas destilerías y pronto solo quedaban 10 u 11 que se consolidaron en una sola. Por ThaiBev, lo que significa que el lao khao ha pasado de ser un licor del pueblo, un aguardiente casero, a convertirse en un producto industrial y monopolizado. Y con eso vinieron cambios en el licor mismo. Pasó de ser un licor de arroz a un licor producido a escala industrial. Y ahora en Tailandia casi todo el lao khao se hace de melaza. Creo que le han filtrado absolutamente todo porque no puedes sentir mucho sabor a melaza en nada. Solo puedes sentir los sabores de las cabezas y colas. Así que, como un reconocimiento a la práctica actual, yo también voy a usar melaza, pero no la voy a filtrar porque no quiero perder todo ese delicioso sabor a melaza. Revisé la gravedad del mosto solo con arroz y era 1058. Calculé a ojo cuánta melaza añadir para subirlo a 1085 o 1090. Lo completé con agua y lo verifiqué de nuevo con el refractómetro. Resulta que me pasé un poco y estamos en 1096. Como dije antes, tradicionalmente esto se habría fermentado con un cultivo iniciador, que es básicamente una mezcla silvestre seleccionada de bacterias, hongos y levaduras. No creo que ninguna destilería comercial grande en Tailandia lo esté haciendo ahora, porque no puedo percibir ningún sabor de ese tipo en el producto. Creo que solo usan levadura comercial. Nosotros iremos más allá. En lugar de usar lo estándar, voy a usar una AM1 para agregar un poco de sabor extra, ésteres de fermentación para que todo fermente bien. Eso debería poder con el mosto sin problema. Como comentario, quizá notes que sigo intentando adivinar o deducir cómo lo hacen los grandes productores comerciales en Tailandia. Y eso es porque se ha convertido en una industria súper secreta. Debes proteger ese monopolio, ¿sabes? Resulta que un mosto de alta densidad con melaza, con el calor tailandés, se descontrola un poco. Supongo que debí haberlo visto venir, ¿eh? De todos modos, con el mosto prácticamente ya fermentado y seco, es hora de la destilación. El lao khao solía destilarse con alambiques de ollas simples. Y supongo que con un montón de pequeños productores locales haciendo lo suyo, se habrían usado muchos diseños diferentes. Hoy en día, sin embargo, comercialmente, mi mejor suposición es que están usando columnas de destilación o incluso sistemas de destilación continua. Voy a irme por un punto intermedio y usar el alambique Allrounder disponible en chasethecraft.com con 3 platos. El mosto se filtra en la olla. Voy a calentar esto con gas, llevarlo a la temperatura adecuada. Mantén el condensador de reflujo en funcionamiento sin extraer producto por el pico durante 5 minutos para estabilizar. Después, reduce gradualmente el flujo de agua al condensador, hasta que empecemos a recolectar por la punta. Bien, Cortés. Esto es algo importante con lao khao. Una vez más, tradicionalmente, creo que varias personas diferentes habrían estado haciendo sus propias cosas. Creo que, honestamente, antes habría sido más limpio que ahora. Porque ahora la mayoría de las lao khao realmente populares están muy cargadas de cabezas y colas, hasta el punto en que realmente sospecho que están reciclando residuos de licores de mayor precio en el lao khao.
Así que, una vez más, voy a tratar de encontrar un punto medio. Voy a hacer cortes, pero solo voy a quitar aproximadamente un tercio de lo que normalmente quitaría de las cabezas y las colas, dejando todo lo demás para que entre en el producto que estamos haciendo. La mayoría de los entusiastas de los licores artesanales calificarían la mayoría del Lao Khao como técnicamente terrible, pero los bebedores habituales del Lao Khao en realidad han llegado a amarlo por lo que es. Las cosas están empezando a cambiar un poco en Tailandia, ya que las regulaciones y restricciones se están flexibilizando un poco. Espero que habrá más destilerías haciendo diferentes versiones tanto de licores tradicionales como internacionales dentro de Tailandia, como este. Este es el Lao Khao de la destilería con la que trabajaba en Tailandia. Es muy barato, accesible y fácil de conseguir. Técnicamente es mucho mejor que otros Lao Khao disponibles en Tailandia. Obviamente, ya sabes, podría estar un poco sesgado aquí. Y debido a este pequeño cambio en la industria en Tailandia, la verdad es que estoy muy emocionado de ver qué pasa en los próximos 5, 10, 50 años en la industria de los licores en Tailandia. Creo que hay potencial. Lo que me lleva de vuelta al Lao Khao que hice en Tailandia. Me traje una botella a casa para probarla aquí. Sigue siendo descaradamente fuerte y ardiente, con un pequeño toque de ese sabor peculiar del final de la destilación. La idea era hacer que resultara familiar para quienes consumen Lao Khao. Su sabor es fuerte a melaza, como el ron. Y detrás de eso está el sabor a arroz tostado que realmente distingue esto de ser un ron. Disfrútalo. El sabor es bueno, definitivamente es un poco más fuerte y con los cortes más marcados de lo que normalmente tomaría. Pero sí, lo disfruto totalmente. El problema es que la regué un poquito. Todas las personas tailandesas locales que probaron esto y toman Lao Khao no les gusta el sabor a melaza del ron. De hecho, casi todos opinaron igual. Todos dijeron sí, era mejor que los Lao Khao populares actuales en Tailandia, pero no era tan bueno como el Sun Lao Khao que te mostré antes. Un momento de aprendizaje en cuanto a entender al público antes de lanzarte de lleno con algo, supongo. Lo que nos lleva a la pregunta, ahora que has visto todo esto, ya tienes un poco de retroalimentación. ¿Qué harías para cambiar, evolucionar y llevar a Lao Khao al siguiente nivel? Nos vemos la próxima vez. Sigue persiguiendo tus sueños. Nos vemos.